Segunda parte del tema 5 de psicofisiológica, el tema de las emociones. Vale. Neuroanatomía de la emoción. Estructura del sistema nervioso. Bueno, tenemos el parasimpático y el simpático. En el parasimpático tenemos la constricción pupilar, la saliva con la estimulación, vías aéreas, constricción, corazón, ratificación del latido, digestión con la estimulación, la vesícula biliar, intestino, vejiga y el aumento del flujo de sangre. Bueno, aquí estamos, vamos a ver, en las... esto se extiende por toda la médula espinal, ¿vale? Y aquí están la 1, 2 y 3. A ver. Bueno, aquí hay que analizar bien la figura de la organización del sistema central y periférico. Ahora vamos a hacerlo. Ahora vamos a mirar bien cada una de ellas, a dónde cómo se distinguen, ¿vale? Lo mismo tenemos por la otra parte, igual, en el simpático, pero se distribuyen de forma diferente. Ahora vamos a verlo. Vale, el sistema nervioso tiene dos partes principales. El sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, que incluye al cerebro, al cerebelo y al tronco del encéfalo, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. ¿Vale? Sistema nervioso central, encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. Y el sistema nervioso periférico es el que está compuesto por todos los nervios. Vale. El sistema nervioso periférico se encuentra distribuido por todo el organismo conectando las estructuras cerebrales con todas las partes del cuerpo a través de las vías sensoriales que llevan la información del cuerpo al cerebro y de las vías motoras que llevan la información desde las estructuras cerebrales al cuerpo. Vale, las sensoriales del cuerpo al cerebelo y las motoras, las vías motoras de las estructuras cerebrales al cuerpo. Ok. El sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso autónomo y sistema somático o somatosensorial. El sistema nervioso autónomo es el encargado de controlar las funciones corporales que nos requieren de nuestra voluntad, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la digestión, la respiración y la eliminación de desechos. A su vez, el sistema nervioso autónomo o vegetativo se divide funcionalmente en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés o peligro y su función es preparar al cuerpo para enfrentar esas situaciones de manera más eficiente. El parasimpático. El simpático, perdón. Vale. Es que estoy buscando, perdonad porque estoy... Bueno, que me quedo sin luz. Bueno, cuando el sistema nervioso simpático se activa, se produce una serie de cambios fisiológicos que incluyen aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que posibilita la sangre que circule más rápido y que llegue más fácilmente a los músculos y órganos preparándolos para enfrentar el peligro. La relajación del sistema digestivo, que permite ahorrar energía, como la digestión es un proceso que consume mucha energía y en situaciones de peligro el proceso digestivo no es prioritario, el sistema nervioso simpático relaja el sistema digestivo disminuyendo la producción de ácido clorhídrico y la motilidad intestinal. Contracción de los músculos del iris permite que la pupila se dilate, lo que aumenta el tamaño del campo visual y nos facilita detectar mejor el peligro. Descarga de glucosa en la sangre aumenta la cantidad de energía disponible para el cuerpo para enfrentar el peligro de manera más eficiente. La sudoración permite disipar el calor generado por el aumento del metabolismo, lo que ayuda a regular la temperatura corporal.
El sistema nervioso parasimpático se activa en situaciones de relajación o tranquilidad. El simpático cuando hay un peligro, ¿vale? Y el parasimpático cuando hay que relajarse. Vale, en situaciones de relajación o tranquilidad. Y su función es regular las funciones corporales que se aceleran en situaciones de estrés o peligro y regulan las actividades que tienden a conservar energía en los periodos de descanso o recuperación. Cuando el sistema nervioso parasimpático se activa, se producen una serie de cambios fisiológicos que incluyen disminución en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Permite que la sangre circule más lentamente y llegue a los músculos y órganos en menor cantidad, lo que ayuda a ahorrar energía. Estimulación del sistema digestivo. En situaciones de tranquilidad, el proceso digestivo que aporta energía y nutrientes al organismo se convierte en un proceso prioritario. Por eso, el sistema nervioso parasimpático estimula el sistema digestivo, aumentando la producción de ácido clorhídrico y la motilidad intestinal. La relajación de los músculos del iris facilita que la pupila se contraiga, lo que disminuye el tamaño del campo visual y nos permite descansar los ojos. Ahorro de glucosa en el cuerpo. La disminución de la cantidad de energía disponible para el cuerpo permite ahorrar energía en situaciones de tranquilidad. Disminución de la sudoración. La sudoración permite disipar el calor generado por el aumento del metabolismo, pero en situaciones de tranquilidad no es necesario. Por eso el sistema nervioso parasimpático disminuye la sudoración. El sistema nervioso somatosensorial es el responsable de la interocepción. La interocepción es la capacidad de detectar y procesar las señales sensoriales que provienen del interior del cuerpo. La interocepción nos permite detectar y procesar estas señales internas para adaptar nuestra conducta y mantener el equilibrio del cuerpo. Es una capacidad fundamental para la salud mental y física, ya que nos permite reconocer y responder a las necesidades del cuerpo. El sistema nervioso somatosensorial está formado por dos tipos de nervios, los nervios mielinizados y los nervios no mielinizados. Los nervios mielinizados se encargan de transmitir señales rápidas y precisas como las que se necesitan para el movimiento voluntario de los músculos. Los nervios no mielinizados, por su parte, se encargan de transmitir señales más lentas como las que se necesitan para la percepción sensorial. Esta información le llega al cerebro fundamentalmente a través del nervio vago, componente del sistema nervioso SNA. Sistema nervioso no es anatómico, vale, es que ahora no me sale. SNA, que constituye un componente importante en la interocepción, ya que permite detectar y procesar las señales sensoriales que provienen del interior del cuerpo. Sistema nervioso autónomo, eso es. El nervio vago, el 10º par craneal, es uno de los nervios que conforman el sistema nervioso autónomo y se encarga de transmitir señales sensoriales desde el sistema digestivo y otros órganos internos al sistema nervioso central. ¿Vale? Aquí tenemos el recorrido del nervio vago. Desde el tronco, ahí va al corazón, a los pulmones y a todo el intestino, todo esto. Es un nervio largo y ramificado que se extiende desde el cerebro hasta el abdomen, pasando por el cuello, el tórax y el abdomen. Vaga por todo el organismo, de ahí su nombre. Las señales sensoriales en el nervio vago incluyen el dolor, la temperatura, la presión y el movimiento en el sistema digestivo y otros órganos internos. El nervio vago también transmite señales motoras que regulan las funciones del nervio digestivo y otros órganos internos. Por ejemplo, el nervio vago se encarga de estimular la producción de ácido gástrico y de regular la motilidad intestinal. En resumen, el nervio vago es un componente importante en la interocepción y ya que permite detectar y procesar las señales sensoriales que provienen del interior del cuerpo y regulan las funciones de los órganos internos.
Los pares craneales. La mayor parte de los nervios del sistema nervioso periférico surgen de la médula espinal, pero hay 12 pares de nervios que surgen del encéfalo. Se les denomina los pares craneales. Se enumeran de modo secuencial desde la parte de delante hacia la de atrás e incluyen nervios puramente sensitivos, aunque la mayoría contienen tanto fibras sensitivas como las motoras. ¿Y estos son estos? Pues mira, pues tenemos el olfatorio y el 2. El olfatorio, el óptico, el oculomotor, troclear, el abducens, el trigémino, el glosofaringeo, el hipogloso accesorio, el vago, el vestíbulo coclear y el facial. Ahí tenemos fibras sensoriales y las fibras motoras. Están distinguidas. Vale, estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento de la emoción. Las estructuras subcorticales, tálamo, hipotálamo y amígdala. La información de los estímulos sensoriales que dan lugar a una emoción siguen un circuito que pasa por diferentes estructuras. Muchas veces, el procesamiento subcortical será suficiente para que la respuesta emocional cumpla la función de dar lugar a una respuesta adaptativa para el organismo. Y otras veces es necesario que alcance estructuras corticales en las que se pueda producir un procesamiento consciente de la situación estimular percibida para que pueda producirse una respuesta adaptativa consciente. Vale, las principales estructuras de este hipotético circuito. Estructuras subcorticales diencefálicas, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo y el hipotálamo. El diencéfalo es una parte del sistema nervioso central que se encuentra entre el cerebro y el tronco encefálico. Se compone principalmente de dos estructuras, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo. El tálamo es una estructura neuronal diencefálica, es decir, que se encuentra en el diencéfalo, en el centro del cerebro, justo por encima del hipotálamo, y constituye la primera estación a la que llega la información sensorial, a excepción de la olfatoria que sigue su propio circuito. La información sensorial que llega hasta el tálamo proviene del sistema nervioso periférico y de todas las vías sensitivas interoceptivas y proprioceptivas y confluyen en las diferentes subestructuras del tálamo. El tálamo incluye muchos pares diferentes de núcleos. Prácticamente todos los núcleos cerebrales son dobles. Es decir, están duplicados en el hemisferio derecho del cerebro y en el hemisferio izquierdo. La mayoría de estos núcleos talámicos reciben señales de los receptores sensitivos, los procesan y luego los transmiten a las zonas apropiadas de las cortezas sensitivas y hacia otras estructuras subcorticales. Aquí tenemos el vídeo. Sí, la imagen. Los núcleos dorsales son el medial dorsomedial y el lateral posterior. Luego también tenemos el grupo de núcleos anteriores. Los anteriores. El núcleo reticular, ¿vale? El pulvinar, el cuerpo geniculado medial, el cuerpo geniculado lateral. También tenemos aquí los núcleos ventrales, pues son el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterolateral. Cuando experimentamos una emoción, el tálamo envía señales hacia el lóbulo prefrontal, que es el área del cerebro encargada de procesar y expresar las emociones. Es decir, el tálamo distribuye la información a través de dos rutas, la que llega hasta la corteza cerebral y la que llega hasta otras estructuras subcorticales como la amígdala y el hipotálamo, que es una región del cerebro que controla las respuestas fisiológicas de las emociones,
como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El hipotálamo. El hipotálamo se localiza justo debajo del tálamo anterior. Tiene diferentes subdivisiones anatómicas y cada una de estas subdivisiones tiene un patrón complejo de conexiones con las demás y con otras estructuras del encéfalo y con la hipófisis. Podemos observar que está situado de modo que interacciona con estructuras neurales y neuroendocrinas. Regula la liberación de hormonas por parte de la hipófisis, que está situada justo debajo del hipotálamo. A través del tallo infundibular tienen lugar las conexiones neurales y vasculares por las que el hipotálamo se comunica con la glándula pituitaria o hipófisis. La hipófisis regula muchas de las actividades de otras glándulas endocrinas como la tiroides, paratiroides, testículos, ovarios y glándulas suprarrenales con el fin de lograr el funcionamiento correcto del organismo. Es importante que nos fijemos en la conexión directa entre el sistema nervioso central y el endocrino que se produce a través de esta glándula. Aquí tenemos, bueno, pues fijaros, está todo aquí en esta pequeña zona donde tenemos el nervio óptico, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el núcleo arcuato, el núcleo ventromedial, los cuerpos mamilares, aquí, todo esto. Luego está el núcleo posterior, el núcleo dorsomedial, el núcleo lateral, núcleo anterior, núcleo paraventricular y el núcleo preóptico. Vale. El hipotálamo está conectado con el tálamo y con el lóbulo prefrontal, que son áreas del cerebro que también están involucradas en el procesamiento emocional. Cuando experimentamos una emoción, el hipotálamo envía señales hacia el tálamo y el lóbulo prefrontal para controlar la expresión de las emociones y el procesamiento cognitivo. El hipotálamo también está involucrado en la regulación del hambre, la sed, el sueño y el estrés. La amígdala. Vamos a ver la amígdala. La amígdala que la encontramos aquí. Esta zona de aquí. ¿Vale? Tenemos el cuerpo calloso, hemos dicho, el hipotálamo, la glándula pituitaria. Después vemos detrás de la glándula pituitaria la amígdala. Arriba de la amígdala están los cuerpos mamilares. Aquí tenemos otra vez tenemos el hipocampo. Esto, el tálamo. Ok, y el giro cingulado. Vale. Las divisiones de la amígdala tenemos que son lateral, basolateral, central, medial y basal. La amígdala es un núcleo bilateral con forma de almendra localizado en la parte anterior del lóbulo temporal y es una de las principales áreas del cerebro encargadas de la codificación y el almacenamiento de la memoria emocional. Tiene conexiones bidireccionales con el tálamo, hipotálamo, hipocampo y zonas de la corteza cerebral como la corteza prefrontal, la corteza sensorial, la corteza de asociación, la corteza orbitofrontal y la corteza temporal y la corteza parietal. Recibe señales sensoriales del tálamo y las procesa para determinar si son relevantes para nuestra supervivencia o nuestro bienestar. Si la amígdala determina que la información es importante, envía señales hacia el hipotálamo y el tálamo para activar las respuestas fisiológicas, endocrinas y comportamentales relevantes. También envía señales hacia el lóbulo prefrontal para que se procese la información emocional y tome decisiones en base a esta información. Además, la amígdala también está involucrada en la formación y en la recuperación de la memoria emocional. Uno de los primeros estudios experimentales que mostraron la función de la amígdala sobre las emociones fue realizado por Kluber y Bucy en el 1939. En la actualidad, uno de los autores más relevantes en el estudio de esa estructura es Ledoux. Ledoux, al comenzar a estudiar correlatos neuronales de las emociones en el cerebro, utilizó modelos animales
y al concretar y simplificar su objeto de experimentación, se centró en el estudio del condicionamiento clásico del miedo producido por un estímulo auditivo en ratas. Concluyó que para que se produjera un condicionamiento, era necesario que tanto el estímulo auditivo como la información proveniente de la descarga eléctrica convergieran en la amígdala lateral. Ledoux dedujo que la información sensorial que llega hasta la amígdala lateral proyecta esta información al núcleo central de la amígdala y que dichas proyecciones inician la respuesta emocional si el estímulo representa un peligro potencial para el organismo. Estos datos le permitieron concluir que este tipo de aprendizaje, el condicionamiento clásico del miedo, dependía de la amígdala. Además, la lesión de esta estructura impedía que se produjera el aprendizaje condicionado, mientras que este aprendizaje condicionado sí se produce tras lesiones de estructuras corticales e incluso talámicas. Al observar que el aprendizaje de una respuesta emocional condicionada depende solo de la amígdala, Ledoux propuso que la amígdala tenía un sistema de memoria independiente de los sistemas cognitivos y del hipocampo, llegando a la conclusión de que la estructura central para el desarrollo del miedo condicionado es justamente esta estructura que va almacenando la información sobre los estímulos que son peligrosos. Ledoux también observó que la lesión de la amígdala en los animales y en los humanos impedía las respuestas fisiológicas de miedo, que la experiencia de miedo podía seguir existiendo aunque se lesionase la amígdala y puede haber respuestas fisiológicas de miedo sin que esta emoción sea consciente. Lo que le llevó a afirmar años después que la experiencia del miedo se producía en la corteza cerebral, mientras que la amígdala es la responsable de las respuestas implícitas, automáticas y no conscientes ante los estímulos amenazantes. Ledoux argumenta que el miedo consciente es resultado de sistemas cognitivos neocorticales que operan en paralelo con el circuito de la amígdala. Blair y colaboradores, Fusar, Poli y colaboradores, Wallen y colaboradores han mostrado que la amígdala también se activa ante otras respuestas emocionales con valencia negativa como el enfado o la tristeza. Varios estudios han mostrado que estímulos emocionales con valencia positiva también activan la amígdala y que su activación es mayor ante estímulos positivos. Sander y colaboradores en el 2003 propusieron que la amígdala pone en marcha procesos evaluativos sobre la relevancia de cada estímulo que cada estímulo tiene para cada persona en función de sus objetivos, necesidades, motivaciones, etc. Y que obviamente varían en función del estado de la persona. Miller y Cohen en el 2001 señalan que esta hipótesis se ve avalada por las conexiones recíprocas de la amígdala y la corteza prefrontal orbital lateral y medial. Fossati señala cómo, en el 2012, estas aportaciones también apoyan datos importantes para comprender las diferencias individuales en la activación de la amígdala, ya que esta activación se encuentra modulada por el estado de ánimo, las características de personalidad, la herencia y el sexo. Bonet y colaboradores en el 2015 han señalado que esta estructura también se activa con la presentación de estímulos emocionalmente intensos. Estructuras corticales. Vamos a centrarnos en 3 áreas corticales: la corteza de la ínsula, la corteza prefrontal y la corteza cingulada. Vale, vamos. Ok. La memoria emocional ontogénica, es decir, los recuerdos que vamos acumulando desde el inicio de nuestra vida, se almacenan antes de que puedan recordarse como recuerdos explícitos o narrables, ya que este almacenamiento de memoria emocional comenzó antes de que tuviéramos desarrollado el lenguaje. ¿Y para qué guardar recuerdos emocionales que no podemos recordar con palabras? Si lo pensamos, esta posibilidad tiene un alto valor adaptativo, ya que si vivimos en los primeros meses o años de vida situaciones de peligro, por ejemplo, que una persona nos hubiese hecho daño, recordar que tenemos que alejarnos de ella, se convierte en una respuesta de supervivencia fundamental.
Así aprendemos a alejarnos y a responder con respuestas fisiológicas de miedo ante personas con determinadas características que nos recuerdan a las que nos hizo daño. Este tipo de recuerdos parece almacenarse en la amígdala. El cuerpo guarda la memoria. El cuerpo guarda la memoria a la que nuestra corteza no tiene acceso. Si no tuviésemos la posibilidad de poder evaluar cognitivamente las situaciones del presente, darnos cuenta de lo que sentimos, valorar si estamos en peligro o no, planificar nuestro comportamiento, recordar nuestros recursos psicológicos actuales y regular nuestra activación emocional, no podríamos ajustar nuestra vivencia y, en consecuencia, nuestras reacciones a las situaciones nuevas. Estas capacidades son parte de las funciones ejecutivas de la corteza cerebral, en concreto de la corteza prefrontal. El que podamos ejecutar y poner en marcha todos los procesos depende de que la información sensorial, lo que vemos, lo que oímos, llegue hasta las zonas corticales en las que se almacenan los recuerdos explícitos, narrables y recordables con palabras y que llegue también toda esta información a las zonas prefrontales de integración, planificación de una respuesta, ejecución e inhibición de las no adecuadas a la situación. El conflicto surge cuando estamos en una vivencia de estrés permanente, hipervigilante del entorno y tenemos respuestas defensivas ante situaciones que no son amenazantes. En estos casos se hace importante contar con un sistema de valoración que nos permita diferenciar entre pasado y presente. Esto es lo que nos permiten las funciones cognitivas superiores de la corteza cerebral. Mientras que la amígdala madura en etapas muy tempranas del desarrollo ontogenético, también filogenético, la corteza prefrontal lo hace en épocas más tardías, lo que explica que el aprendizaje emocional inconsciente, que depende fundamentalmente de la amígdala, tenga lugar en épocas tempranas de la vida y que su autorregulación y conciencia dependa de estructuras que tienen un desarrollo más tardío, por lo que puede concluirse que la autorregulación emocional implica un proceso de maduración y de aprendizaje. Cuando este aprendizaje no tiene lugar por diferentes motivos, educativos o biológicos, se puede producir una disminución en la actividad de la corteza prefrontal y disminuir la capacidad de la persona para inhibir la actividad de la amígdala, lo que hace que no pueda controlar la puesta en marcha de mecanismos de autorregulación emocional. Es importante que podamos comprender que muchas veces necesitamos ayuda psicológica para poder desarrollar estas capacidades, no porque no seamos capaces, sino porque la fuerza de las conexiones de las primeras asociaciones subcorticales ante situaciones de peligro nos dificulta el acceso a nuestras capacidades de autocomprensión y por ello de autorregulación. A esto hay que añadir que el desarrollo y fortalecimiento de las conexiones que van desde las zonas corticales a las subcorticales requiere un entrenamiento específico. William James decía: la facultad de traer voluntariamente de vuelta una y otra vez la atención dispersa es el origen del juicio, el carácter y la voluntad. Aunque todos tenemos esa facultad, también es cierto que todos necesitamos entrenarla. Corteza de la ínsula. Vale. La corteza de la ínsula, si damos el corte coronal, tenemos esto y aquí se ve la ínsula, o si no, o aquí, o el sagital, ¿vale? O con el corte sagital, que si abrimos el lóbulo temporal, lo separamos del lóbulo frontal, aparece ahí abajo el lóbulo de la ínsula, ¿vale? Esta es la cisura central. Okay. La corteza de la ínsula es una zona cortical que no pertenece anatómicamente y funcionalmente a la corteza prefrontal. Se encuentra en la parte interna de la corteza, por lo que no es visible hasta que se abre la fisura lateral que separa las cortezas temporal y parietal. Aunque es una región relativamente pequeña del cerebro, tiene una gran cantidad de conexiones con otras áreas del cerebro
y es considerada una parte importante del sistema límbico. La corteza de la ínsula se divide en dos partes, la ínsula anterior y la ínsula posterior. La ínsula anterior está involucrada en una variedad de funciones, incluida la percepción de sensaciones corporales, la experiencia de emociones y la integración de esas sensaciones y emociones con procesos corporales, cognitivos y emocionales. La ínsula posterior se encuentra en la parte inferior de la ínsula y se relaciona con el control de los movimientos corporales y la sensación de dolor. Dado que en la ínsula confluyen las sensaciones viscerales presentes en los diferentes estados emocionales e integra información cognitiva, afectiva, sensorial y autonómica, parece que posibilita la conciencia de los procesos emocionales. Craig, en el 2009, sugiere que la ínsula anterior desempeña un papel en la integración de señales interoceptivas y exteroceptivas, y que se encuentra involucrada en la experiencia de emociones tanto positivas como negativas. El daño a la ínsula anterior puede resultar en déficit en la experiencia emocional y la conciencia. Contiene un número significativo de neuronas de von Economo, por lo que se ha considerado como un posible correlato neuronal de la conciencia, dada la implicación de estas células en las funciones ejecutivas. La ínsula recibe información talámica sobre la sensibilidad y dolor visceral y se activa del mismo modo como respuesta a un dolor físico y a un dolor o sufrimiento emocional. Overgen y colaboradores en el 2016 han mostrado que el grado del daño en la región anterior de la ínsula predice el grado de alexitimia que presentan los pacientes, lo que también pone de manifiesto la implicación de esta estructura en la activación emocional. La corteza prefrontal. Corteza prefrontal ventromedial, CPFVM, y la corteza prefrontal dorsolateral, que es el CPFDL. Vale, la corteza prefrontal se encuentra en la parte anterior del cerebro y juega un papel importante en la toma de decisiones, el comportamiento y la regulación emocional. Lo estaba buscando aquí, ahora lo vemos. Es la sustancia gris de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Se ha dividido citoarquitectónica y funcionalmente en varias áreas o subdivisiones que trabajan en conjunto para llevar a cabo diferentes funciones cognitivas y comportamentales. Las zonas más posteriores de la corteza prefrontal reciben información sensorial propioceptiva y las zonas anteriores reciben información de los diferentes sentidos, lo que permite a la corteza prefrontal tener la información necesaria para planificar la conducta, elaborar un pensamiento y llevar a cabo una estrategia de acción. Aquí tenemos todas estas partes. Recordemos la corteza motora primaria, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, esto lo sabemos, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal. Este es el lóbulo olfatorio, aquí abajo chiquitito, el cerebellum, ok, la médula espinal la sabemos. El surco central también. Tenemos que recordar que esta es la corteza motora primaria, aquí, en medio, y la corteza somatosensorial primaria, aquí, después. Y entre medio está el surco central. ¿Cómo comenzó a plantearse la hipótesis de que la corteza prefrontal y sus divisiones estaban implicadas en el procesamiento emocional? Pues la historia del estudio está estructurada, de esta estructura se remonta a 1848 con el caso de Phineas Gage. El primer autor que publicó este caso e intentó extraer conclusiones sobre la función de los lóbulos frontales fue Harlow en el 1848 y 1868, que consideró estos datos como la demostración de que los lóbulos frontales eran los encargados de los procesos relacionados con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. Vale. La corteza prefrontal ventromedial, ¿vale? De la corteza prefrontal.
Esta es la corteza prefrontal ventromedial. Aquí. Ok, y esta es la dorsolateral. Esta es la orbifrontal lateral. Ok. Con el cráneo, como el cráneo y la barrera del accidente de Cage fueron donados al Museo Warren de Anatomía de la Universidad de Harvard, el equipo de Antonio Damasio pudieron volver a estudiar el caso años después con el objetivo de ver qué parte de la corteza prefrontal tenía dañada Cage. Llegaron a la conclusión de que la lesión de la ventromedial, ¿vale? De la corteza prefrontal ventromedial produce una tremenda dificultad para tomar decisiones, ya que los pacientes con estas lesiones no son capaces de las consecuencias emocionales de sus acciones y parece que no tienen preferencias para elegir en función de sus emociones, aunque su inteligencia en términos de cociente intelectual no se encuentra afectada, lo que parecía indicar que los procesos emocionales son fundamentalmente para la toma de decisiones. En el 2007, Koenigs y colaboradores publicaron un trabajo en el que se presentaba 3 tipos de escenarios hipotéticos a 3 grupos de sujetos humanos experimentales. Escenarios normales en los que el participante del estudio debía decidir entre aspectos específicos carentes de cualquier implicación moral, escenarios con contenido moral, impersonal y escenarios morales personales. Los 3 tipos de participantes fueron individuos sin lesión cerebral, individuos con lesión en la parte ventromedial e individuos con lesión en otras regiones cerebrales que no intervienen en el procesamiento emocional. Encontraron que, aunque los 3 grupos no diferían cuando se trataba de tomar decisiones sobre los 2 primeros escenarios, ya que se trataba de un tipo de decisiones basado en el razonamiento y en la implementación de la utilidad de la elección. Sí diferían en la tercera de las situaciones, en la que el componente emocional era crítico y la toma de decisiones no se podía basar exclusivamente en los aspectos racionales. Los participantes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial mostraron una tendencia más acusada a tomar una decisión racional, como si el conflicto moral de la situación de alta carga emocional no afectara su toma de decisiones, y se dejaron guiar exclusivamente por un criterio de utilidad. Los estudios anatómicos y funcionales sugieren que la corteza prefrontal puede subdividirse en numerosas subregiones o circuitos implicados en el procesamiento emocional. La regulación neurobiológica de las funciones ejecutivas se ha atribuido a la corteza prefrontal. Las capacidades ejecutivas se ha atribuido a la corteza prefrontal. Las capacidades ejecutivas son las que son necesarias para formar metas, planificar los procesos y estrategias para lograr los objetivos, ejecutar esas estrategias, reconocer el logro, no logro y regular las acciones, deteniéndolas o generando nuevos planes de acción, inhibir respuestas inadecuadas, seleccionar conductas y organizarlas en el espacio y en el tiempo. Joaquín Fuster, que desarrolla la visión actual del funcionamiento en red del cerebro, señala que el lóbulo prefrontal organiza las memorias que utilizamos con el objetivo de moldear nuestra conducta para hablar y para razonar, y que las centrales de la autorregulación del comportamiento serían la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal dorsolateral. Las áreas de esta región frontal reciben información sensorial de las áreas sensoriales corticales y mantienen conexiones recíprocas con la amígdala y con muchas áreas hacia las que está proyectada. La corteza prefrontal y la amígdala se influyen mutuamente, regulando y modulando sus respectivos efectos. De esta manera, las respuestas a corto plazo, activadas por la amígdala, pueden ser inhibidas por la corteza prefrontal. La amígdala también puede superar esta inhibición y regular a su vez el funcionamiento
de la corteza prefrontal, estimulando la organización de secuencias de acción a largo plazo basadas en las emociones. Por tanto, el resultado de estas interacciones puede generar inhibición o potenciación tanto de las respuestas amigdalinas como de las respuestas frontomediales, más a largo plazo con base en la información emocional. Cuando la amígdala supera esta inhibición de forma no adaptativa, se habla de un secuestro amigdalino o secuestro emocional, término acuñado por Daniel Goleman en el 1996, expresión con la que se pretende expresar que, lo que nos ocurre cuando las emociones invaden y anulan nuestra capacidad para pensar y ser ecuánimes con nosotros mismos y con los demás. El secuestro amigdalino o secuestro emocional. Podemos considerar la corteza prefrontal como un área de asociación, ya que su funcionamiento implica la integración de más de una modalidad sensorial en la planificación y ejecución de las funciones de la corteza prefrontal. Una de las funciones más importantes de la corteza prefrontal es valorar las consecuencias de las acciones y realizar una planificación adecuada de las mismas. La información interoceptiva y exteroceptiva que llega hasta los lóbulos prefrontales facilitan y posibilitan esta integración. Ahora vamos a ver la dorsolateral, ¿vale? Aquí tenemos el polo temporal, la amígdala, la ínsula, que vemos que, bueno, también estaría aquí, ¿vale? Aquí tenemos la corteza cingulada anterior, que aquí con el corte sagital se vería en este lado, la corteza prefrontal ventromedial y el hipotálamo, bueno, está aquí, ok. Y vamos a hacer una tercera parte del tema. Seguimos con ello.